Estas son las reflexiones semanales de la Congregación El Redentor. Vamos a escuchar del Evangelio de Mateo, el capítulo 13, dos fragmentos, primero del 1 al 9 y luego del 18 al 23. Aquel día Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca y sentarse en ella, mientras la multitud permanecía en la costa. Entonces él les habló extensamente por medio de parábolas. Les decía: el sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino y los pájaros las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotaron enseguida, porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol, se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otras cayeron entre espinas, y éstas, al crecer, las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, unas 100, otras 60, otras 30. El que tenga oídos, que oiga. Escuchen, entonces, lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende, viene el maligno y arrebata lo que había sido sembrado en su corazón. Este es el que recibió la semilla al borde del camino. El que la recibe en terreno pedregoso es el hombre que, al escuchar la palabra, la acepta enseguida con alegría, pero no la deja echar raíces, porque es inconstante. En cuanto sobreviene una tribulación o una persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumbe. El que recibe la semilla entre espinas es el hombre que escucha la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas la ahogan y no puede dar fruto. Y el que la recibe en tierra fértil es el hombre que escucha la palabra y la comprende. Este produce fruto, ya sea 100, ya 60, ya 30 por uno. Hasta aquí la lectura del Evangelio. Impertérrito. Impertérrito. ¿Qué significa esa palabra? Que nada le afecta. ¿Estamos de acuerdo? Que nada le conmueve. Que no tiene miedo. Que no se asusta. Que no tiembla. Parece que viene de terror, de terrere, de temblar. Impertérrito. Alguien a quien no se le infunde terror ni se le intimida. Así dice el diccionario de la Real Academia, que significa ser impertérrito. ¿A qué viene esto? A que un gran biblista, creo que yo tengo algunos de los que soy medio fanático, y este es uno. Joaquín Jeremías es uno de los que yo soy bastante fanático. Fue un biblista alemán muy importante en el Nuevo Testamento, y él propone, vieron que los nombres de las parábolas se los ponen los traductores o la gente que las estudia. La Biblia no dice, el texto original no dice parábola del sembrador. Eso se lo ponemos nosotros, parábola del hijo pródigo. Eso es una cosa que le pone el traductor. Y después se hace carne el título, y después te termina determinando la lectura.
el nombre de la parábola. Vieron que a veces yo te voy a leer un texto. Si te lo doy a leer solamente, es una cosa. Pero si te digo, lee este texto y fíjate qué agresivo que es, ya te condicioné la lectura. O qué pacífico que es, ¿sí? Ya te estoy clausurando el sentido. Entonces, los títulos están buenos, pero recordemos que no son parte del texto. Ya que no son parte del texto, Joaquín Jeremías propone titular esta parábola, la parábola del sembrador impertérrito. Que va así, impertérrito, desparramando semillas, para acá y para allá. La repasamos. El sembrador suele sembrar, dice la parábola. ¿Y qué pasó? Algunas semillas cayeron al costado del camino. Vinieron los pájaros y dijeron, buenísimo, gracias. Esa no creció. Otra cayó en terreno pedregoso, con poquita tierra. Esas, al principio parecía que sí. Y al ratito se vio que lo que había empezado con tanto ímpetu, después no tenía base, no tenía fundamento, no tenía dónde enraizar, y bueno, duró lo que duró. Otras cayeron entre espinas y la maleza se comió de alguna manera la semilla. Y otras cayeron en tierra buena. Y esas fructificaron, más que fructificaron. Unos rindes tremendos. El 100%, el 60%, el 3%, es una locura. Ahí tenemos nuestra parábola del sembrador impertérrito. La parábola nos propone 3 formas de que la cosa salga mal, ¿no? Y 3 formas de que la cosa salga bien. Porque incluso cuando sale bien de 3 maneras. El 100, el 60 y el 30, por uno. Pero les comparto lo que me pasa a mí con la lectura. La parábola propone una cosa, la parábola va por un lado y la explicación de la parábola propone otra cosa bastante distinta. La parábola que leímos, vieron que hay una parábola y después escuchen lo que significa y empieza toda una explicación. Me parece, les propongo, atrás mío un montón de biblistas también, ¿no? Si lo digo yo solo, bueno, tiene ese límite, que la parábola va por un lado y la explicación de la parábola va por otro. La parábola leída solita habla del fin de los tiempos, es escatológica. Vieron que la palabra escatológica a mucha gente lo vincula con lo sucio, con lo feo, ¿no? Algo. Porque, por sí, eso cuando la palabra griega es escatos, con K, con capa, tiene que ver con lo feo, con lo sucio. Pero si es eschatos, tiene que ver con lo porvenir. En la tradición bíblica y en la tradición cristiana, la escatología es lo que está por venir. La parábola, leída por sí sola, es escatológica, en este sentido, del final, es apocalíptica, porque en un momento hay un cuadro donde se siembra y otro cuadro donde, listo, llegamos al final y se ve que se cosecha. El acento de la parábola cae en lo que pasa en el final. Ese final inesperado, si consideramos el principio del relato.
si miramos al principio del relato, no sería esperable que algo saliera bien. Pero mientras la parábola va por ahí, la explicación se pone más psicológica y se pone más pastoral. Repasamos la explicación. Cuando alguien oye la palabra, escuchen entonces lo que significa la parábola. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende, mira, el maligno la arrebata. Ese es el que simboliza la parábola, la semilla al borde del camino. El que la recibe en terreno pedregoso, sigue el Evangelio, es el hombre que al escuchar la palabra la acepta enseguida con alegría, pero es inconstante. Listo. Crece un poquito y después se cae. Y el que la recibe entre espinas es el que escucha la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas la ahogan y tampoco puede dar fruto. La explicación se pone más psicológica, se pone más pastoral. La explicación es un llamado a estar en guardia, de alguna manera, ¿no? Contra una firmeza deficiente en un tiempo de persecución, y también una llamada a estar en guardia contra un espíritu mundano en la explicación. ¿Estarían más o menos de acuerdo con eso? Estoy citando a Jeremías textual, con número de página y todo. Le estoy robando todo, pobre Joaquín. Entonces, la parábola en sí, considerada solita, nos relata dos momentos, nos pone dos imágenes. Primero, el momento de la siembra. Luego, fundido a negro, corte y el momento de la cosecha. Queridos hermanos, queridas hermanas, la siembra, cuando miras la parábola, es un desastre. La cosecha, cuando miras la parábola, es un exitazo. Desde esta perspectiva, se nos invita a entender la cosecha como la irrupción del reino. ¿Y cómo? Aunque mucho del trabajo parezca inútil, y la verdad que se va de fracaso en fracaso en la parte de la siembra, Jesús, que estaba él enfrentando exactamente esa situación en su ministerio, si miramos el contexto de la parábola, a Jesús le va mal. Vinieron la madre y los hermanos hace un ratito a tratar de llevárselo, diciendo: no, pobre muchacho, está medio fuera de sus cabales, vamos a sacarlo para cuidarlo, vamos a tratar de que... ¿sí? Jesús está enfrentando esa contrariedad, esa contradicción, y Jesús dice que aunque mucho del trabajo parezca inútil y se esté yendo de fracaso en fracaso, Jesús está lleno de alegría y de confianza. Dice Jesús: la hora de Dios viene, el tiempo de la cosecha viene, y con él la bendición que supera todas las esperanzas. Mirando el escenario, la verdad, las posibilidades de estar esperanzado son limitadas. Jesús dice: la cosecha cambia totalmente la lógica en la cosecha. Entonces, para nosotras hoy, creo que está muy bien el llamado al autoanálisis y a perseverar que nos propone la explicación de la parábola, la segunda parte, que nos propone: analicémonos, ¿qué clase? ¿Cómo soy yo? Ahí hay un llamado de la perseverancia que creo que está muy bien. Y creo que hay un punto en no olvidarnos de que la parábola supone que quienes la escuchan
tienen algún grado de capacidad de respuesta a lo que se dice. Nadie le predica una parábola a una piedra, a una pared, ¿no? Le propones la parábola a alguien en la que te parece que puede tener algún efecto y que puede generar algún tipo de respuesta. Pero no olvidemos, no perdamos de vista la buena noticia. No nos quedemos en esa examinación, en ese autoanálisis que nos lleva o a la hipocresía o a la desesperación. Si yo me miro a mí mismo y digo, ¿soy buena tierra? ¿Qué tan buena tierra soy? ¿Sí? Si arranco por ahí y soy honesto, donde termino es en la desesperación. No soy buena tierra. Estoy frito, estoy al horno. O a la hipocresía. Corro la pregunta de si yo soy bueno o mala tierra y hacemos una cosa muy de gente religiosa. Mi prójimo, ¿es buena tierra? Ahí me encanta. Cuando me pongo a mirar a mi prójimo y a definir qué tan buena tierra o mala tierra es mi prójimo, ahí soy experto, ¿sí? Pero ese camino me lleva o a la desesperación o a la hipocresía. Y la verdad es que incluso la buena tierra, incluso la mejor tierra, si no le pongo la semilla, ¿qué pasa con esa buena tierra? Queda exactamente baldía. La buena tierra, por muy buena, hipoteticemos que haya una buena tierra, si no le pones la buena semilla, esa buena tierra va a quedar baldía. Sin la semilla, sin la buena semilla, sembrada por otro, es algo que viene de afuera la semilla, esa buena tierra quedaría tan baldío, tan llena de yuyos y de basura como el resto. Casi venimos a decir que peor. Vieron que la buena tierra crece todo más, lo bueno y lo malo, crece más. Entonces, esto sí, como yo, vos también te quedás enganchado en la explicación de la parábola. Pero, les repito, distingamos la explicación de la parábola de la parábola. La parábola en sí nos invita a considerar el futuro como lo inesperado, más que como lo planeado. La dimensión de lo impensado, entrando de prepo en y a pesar de nuestras precauciones, de nuestros temores, de nuestras mezquindades. Dice otra vez Jeremías, a pesar de todos los fracasos y resistencias, Dios hace aparecer de unos comienzos sin esperanza el final magnífico que había prometido. Esa es la noticia, esa es la buena noticia que estamos llamados a compartir y a vivir.